Buenas noches a todos, todas. Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este rinconcito en el cual pues nos toca hablar de los ángeles de la cábala. Este es un curso virtual que estamos dando a través de internet, en el cual pues semana a semana, cada martes, pues vamos dando un ángel distinto. Hoy nos toca hablar del número 17, Lauya. Pero sabéis que, como siempre, antes de empezar con los ángeles, lo que hago es poner un poquito de música de nuestro amigo Mozart para desconectar un poco de nuestra realidad y entrar así en un ámbito distinto. Bueno, ya hemos desconectado un poquito y vamos a empezar con el curso. Veo que estáis en baja forma después de este pequeño parón que hemos hecho y tal, porque hasta ahora nadie me ha dicho que estaba más guapo, más moreno y todas esas cosas que hay que decirle a uno cuando se lo vuelven a encontrar. Pero bueno, lo dejaremos para el final a ver si alguna de vosotras se anima. Vamos pues a poner como siempre el PowerPoint que os he preparado para hablar de este ángel número 17 que se llama Lauya. Si habéis seguido el curso de ángeles, habéis visto que hay un ángel, el número 11, que también se llama Lauya. A veces esto lleva a confusión y la gente me dice, oye, que te has equivocado, que es el mismo nombre y tal. O sea que, pero en realidad no es el mismo nombre, o sea que o sea, el mismo nombre, perdón, no es el mismo nombre, es el mismo nombre, pero no es el mismo ángel. El primero, el número 11, es un querubín, o sea, forma parte del grupo de los querubines, y en cambio este, que es el número 17, pues es un trono, es decir, forma parte de los siguientes, de los ángeles de Mina. Antes de empezar a trabajar el ángel, siempre lo que hacemos es crear la morada interior. Es decir, nos imaginamos que tenemos en nuestro interior como un templo, por ejemplo, pensemos en el templo del rey Salomón. En ese templo hay 72 puertas, 72 estancias, y entonces en cada una de ellas le vamos colocando pues el nombre de un ángel en la puerta. Con lo cual ese espacio virtual que creamos en nosotros nos sirve después para colocar los excedentes de energía de ese ángel. Es decir, cuando nosotros rezamos a ese ángel estamos cargándonos de su energía, pero a veces no utilizamos esa energía. Entonces, para cuando no la utilizamos, pues creamos esa morada en nuestro interior, que es como si nosotros tuviéramos una sala en la que ponemos cosas que no vamos a utilizar y que utilizaremos más tarde. Entonces, para eso nos sirve la morada. Entonces, a nivel, digamos que virtual, interno, simbólico, nosotros crearemos hoy pues la morada número 17. O sea que le pondremos el nombre del Lauya y el número 17 en una de las puertas de ese templo del rey Salomón. Como hemos dicho, este ángel se llama Lauya. Separándolo en 3 sílabas nos queda la U, Lauya. Es el número 17 y rige en el ámbito físico de 20 a 25 grados del signo de Géminis. En su regencia emotiva tiene de 16 a 17 de Aries, de 28 a 21 de Géminis, de 10 a 11 de Virgo, 22 a 23 de Escorpio y de 4 a 5 del signo de Acuario. Y como hemos dicho, es
forma parte del coro de los tronos y es el primero de ese coro de los tronos. Sabéis que en cada uno de esos coros hay 8 ángeles. Entonces, ese es el primero de esa serie de 8 que corresponde a ese tercer grupo, que es el grupo de los tronos. Sabéis que primero teníamos los serafines, después teníamos los querubines y en tercer lugar tenemos los tronos. Aquí tenéis la plegaria, que es el número de contacto con el ángel. Y aquí tenéis el exhorto, que sabéis que de alguna forma es lo que el ángel nos pide a nosotros. Las claves y las rondas de la UIA. La primera ronda nos habla de el retorno de afectos y de amistades. De alguna forma este ángel nos ayuda a reencontrarnos, primero con nosotros mismos, con espacios de nosotros que habíamos dejado atrás, con espacios que habíamos dejado cerrados, con espacios con los que no conectábamos hace tiempo, y evidentemente esto en el exterior pues se traducirá en reencontrarnos con viejos afectos, con amistades, con gente con la que trabajamos en el pasado. O sea que es una forma, es un ángel que nos ayuda de alguna forma a reconectar. Y también nos ayuda a reconectar con ideas pasadas. O sea que con historias que dejamos pues en el cajón desastre y que en un momento determinado no pudimos tirar adelante, proyectos que se nos quedaron encasquillados, pues este ángel nos ayudará a relanzarlos, a lanzarlos nuevamente hacia adelante. Y también nos ayudará a comprender por qué dejamos esas cosas en el pasado, por qué dejamos a las personas en el pasado. Porque muchas veces la gente me pregunta y dice, oye, yo tenía unos amigos y resulta que ahora pues he ido avanzando en el tiempo y me doy cuenta que he ido perdiendo amigos por el camino. Y yo digo, eso es natural, totalmente natural, porque a medida que vamos avanzando, los demás no hacen el mismo avance que nosotros. Entonces, si nosotros avanzamos por un camino determinado y nuestros amigos avanzan por otro camino distinto, entonces nos podemos encontrar en algún punto del camino. Pero generalmente solemos perder por el camino entonces, pues perder gente, pero perder entre comillas, es decir, al avanzar, si el otro no avanza igual, o al revés, si el otro avanza mucho más que nosotros y nosotros nos quedamos para atrás, entonces ese desfase hace que esa persona pueda desaparecer en nuestra vida. De forma momentánea o de forma total. O sea que yo hace muchos años tenía un amigo y ahora pues ya no nos vemos. Hemos pasado muchos años sin vernos. ¿Por qué? Porque nuestras vidas pues han ido por caminos distintos y han seguido historias distintas. Entonces, claro, cuando tienes un amigo, cuando tienes una persona cercana, normalmente es porque hay cosas en común. Cuanto más cosas hay en común, pues más cercana es la persona. En cambio, cuanto menos cosas hay en común, pues más alejada de ti. Así pues, la UBIA nos ayudará a comprender el por qué esto sucede. Y al entenderlo, pues hará que no estemos tristes entonces. O sea que me acuerdo que me explicaba el otro día, pues una persona que tiene problemas con sus amigos, porque él cree siempre que los amigos pues no le dan lo mismo que él les da a ellos. Entonces, claro, volvemos a lo de siempre. Lo importante es comprender cómo funciona la historia. O sea que cuando nosotros tenemos una relación, no tenemos que estarle pidiendo a esa relación que nos dé, y sobre todo que nos dé aquello que no tiene. O sea que es aquello de decir, no le pidas peras al olmo. Claro, por lógica. Ahora, cuando lo decimos a nivel de personas, ya no le vemos la misma lógica cuando es exactamente igual. O sea que le tenemos que pedir a cada persona de las que forman parte de nuestra vida aquello que esa persona nos puede dar. O sea que si hay una persona que tiene mucha fuerza de voluntad, le podemos pedir fuerza de voluntad. Pero si hay otra persona, en cambio, que se mueve muy poco, que sus movimientos son muy lentos, no le pidas entonces que te sacude y que te dé fuerza de voluntad, porque aquello no es lo que tiene. Entonces a cada uno hay que pedirle lo que tiene. Y este ángel nos ayudará a descubrir qué es lo que tienen las personas que nos rodean y por lo tanto a saber qué les podemos pedir. La ronda número 2 nos habla de descansar y vencer el insomnio. O sea que de alguna forma lo que nos impide descansar muchas veces es nuestras luchas intestinas, que llamamos, las luchas que hay entre la parte superior y la parte inferior que hay en nosotros. O sea que de alguna forma la lucha que se establece entre las emociones y la parte mental. Por ejemplo, pongamos un ejemplo práctico. Imaginemos una persona que ha decidido pues que ahora, al empezar el mes de septiembre, pues va a hacer una dieta. Y entonces porque quiere perder peso y tal. Pero claro, eso lo ha decidido su parte mental. A lo mejor por una cuestión de salud, porque se lo ha indicado el médico, o a lo mejor porque le duelen las rodillas y ve que el exceso de peso le está fastidiando, o a lo mejor simplemente porque ha llegado a esa determinación.
Ahora bien, el que su parte mental lo esté pensando no significa que la parte emotiva vaya a seguir. Entonces puede darse el caso, y se da normalmente, incluso yo diría en la mayoría de los casos, que la parte emotiva no está de acuerdo, porque a la parte emotiva le gusta mucho comer. Entonces, claro, cuando le dices de golpe, espera, que voy a eliminar el dulce, espera, que voy a eliminar el pan con tomate, o espera, que voy a eliminar pues el picar antes de comer, o todas esas cosas que me encantan. Claro, en el momento que yo digo voy a eliminar todo esto porque quiero hacer un régimen, la parte emotiva se rebota. Cuando la parte emotiva se rebota en contra de la mental, se crea un conflicto. Cuando ese conflicto sube de volumen en nuestro interior, entonces eso nos impide dormir bien y nos genera insomnio, porque entonces se genera o sea, se genera una lucha y esa lucha es como si nos estuviera calentando por dentro y entonces nos incomoda, nos hace que no estemos a gusto. Por lo tanto, este ángel Lauvia nos ayudará a calmar los instintos y por lo tanto a frenar esa lucha entre el mental y el emotivo y a darnos cuenta de qué es lo que necesita o lo que requiere nuestro ego superior, nuestra voz interna y por lo tanto colocarnos más en esa dirección. También nos habla este ángel de conseguir revelaciones. ¿Qué es conseguir revelaciones? Pues ver las cosas con claridad, obtener respuestas a lo que nosotros estamos moviendo, comprender lo que sucede a nuestro alrededor. O sea que, de alguna forma, la inteligencia se proyecta hacia arriba y entonces conecta como si fuera con la fuente, con la base. O sea que, y eso hace entonces que veamos las cosas con claridad. Y entonces cuando vemos las cosas con claridad es cuando decimos, he tenido una revelación. O sea, que significa que he visto con una claridad diáfana hacia dónde debía encaminarse mi vida. Pues este precisamente es el ángel de las revelaciones. Su clave principal es la revelación. Y por lo tanto nos ayudará a proyectar esa inteligencia hacia arriba y entonces pues a captar esa esencia para saber en cada momento hacia dónde debemos dirigir nuestra vida. También nos dice que nos dará inspiración para la escritura. O sea que si nos conecta con la fuente, ¿qué significa? Pues que nos dará ideas. Y entonces si nos da ideas, pues esas ideas las podemos transmitir escribiéndolas. Y por lo tanto, pues con papel y lápiz. La quinta ronda nos habla de percibir la verdad. Percibir la verdad es porque, como estamos diciendo, vemos lo que sucede en planos superiores. Y al ver lo que sucede en planos superiores, sabemos con claridad cómo debemos dirigir nuestra vida para poder conectar con ellos. Este ángel nos ayudará además a crear imágenes en nosotros mismos y en los demás. Es un ángel que transmite, por ejemplo, pues a través del arte o a través de la música, transmite su esencia y le transmite a la gente la visión de otros planos. Así tenemos, por ejemplo, pues en los grados de regencia de este ángel nos encontramos a Beethoven, a Mozart, a Händel y a Freddie Mercury, por ejemplo. Y en la parte de arte, podríamos decir, tenemos que Dalí también tenía planetas en los grados de regencia de este ángel. Y así podemos ver, a través de esos ejemplos, podemos ver cómo realmente, pues, cómo se activa la energía del ángel. La contrapartida de la obviedad nos habla de ateísmo, es decir, de no creer en las cosas porque no conectamos con la fuente, de ideas perecederas porque al no conectar con la fuente las ideas que tenemos caducan, de filosofía caduca, o sea que seguimos una filosofía en la vida que no es la adecuada porque no avanzamos, porque no nos movemos, porque al sentirnos desconectados, pues entonces estamos ahí en un círculo cerrado, es como el pez que se mueve la cola, y entonces revivimos la misma película sin avanzar. Y eso nos da, evidentemente, una visión gris de la vida, porque si estamos anclados en la misma película y vamos dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo, al final acabamos tristes, acabamos fastidiados, acabamos pensando que la vida es una porquería. O sea que lo que le da ánimo a la vida es el avance, el avance, el avance y el avance. Eso es sobre todo lo que anima, lo que hace que la persona sea feliz, que se sienta bien, que se sienta plena. Trabajos a realizar para esta semana. Reconectar con amigos del pasado. Vencer el insomnio. Y eso significa, por lo tanto, si tenemos insomnio, pues calmar esas luchas internas. Y luego escribir ideas. Ideas que se nos ocurran sobre nuestra vida, sobre la de los demás, sobre lo que queramos. Y finalizamos aquí, como siempre, pidiendo pues que la uvia os sea propicio. Volvemos aquí
y ya vuelvo a estar ahí con vosotros. Vamos a pasar a la otra pantalla en la que me veis un poco más grande. Ahí está. Y bueno, ya sabéis que ahora es vuestro turno. Yo ya os he dado más o menos una aperçu que dicen los franceses, o sea que 4 líneas sobre lo que es el ángel y la energía que mueve. Y acordaros que toda esa información os sirve para saber cómo actúa ese ángel en vuestra vida y por lo tanto para qué lo podéis utilizar de forma práctica, porque lo que se trata siempre es utilizarlo de forma práctica. O sea que no se trata simplemente de filosofiar, sino se trata de coger y decir, bueno, pues vamos a llamar a este ángel, vamos a hacer su plegaria y vamos a pedirle que nos dé revelaciones y a ver qué sucede, por ejemplo. A ver qué preguntáis por ahí. A eso me gusta, ¿ves? Muchas gracias, estoy más guapo. Es que, claro, me he estado preparando, además durante un mes ya veis que me he estado preparando y hasta me he puesto un poco más moreno. No sé si se ve, porque a veces los colores esos de la luz confunden, ¿eh? Pero en realidad estoy bastante moreno, más o menos. Ah, mira, somos 17 como el ángel. Pues es verdad, ¿ves? Tenemos el ángel 17 y somos 17. O sea que curiosidades de la vida, no vamos a decir coincidencias porque no existen, pero vamos a decir, pues, curiosidades. Mira, ¿ves? Justo ayer te pusiste en contacto con amigos del pasado. A veces sucede que cuando se pone una energía en marcha o cuando nosotros vamos a llamar una energía, antes ya se genera el movimiento. O sea que el movimiento no es justo en el momento, sino que ya antes nos empieza a dar ya señales de vida, digamos. La piedra que llevo, esto es una sunchit. O sea que con una piedra luna encima. O sea que es un mineral megacósmico ruso y tal, del cual, bueno, ya os he hablado varias veces y que está puesto por ahí en la página, en Facebook, tengo una página y tal, y hay artículos en mi blog. Más moreno y más joven, ¿ves? Me gusta. Ahora si queréis podéis preguntarme algo del ángel, pero entre medio os acepto todos los piropos y os mando besitos a todos y tal, porque hombre, eso siempre le recarga una energía y le pone a uno fuerte y machote, eso es bueno. Entonces tendríamos un encuentro con la familia y así fue. Pues vaya, pues lo siento mucho. De todas maneras, pensar que las cosas que voy comentando es para que os adelantéis a la jugada, no para que dejéis que pasen. O sea que yo doy información sobre la energía que se mueve y entonces uno tiene que adelantarse a la jugada. Entonces, si hablábamos de tener un poco de marcha con la familia, pues entonces lo que hay que hacer es invitar a la familia a comer, porque así te dan menos marcha. O sea que cuando los invitas. O sea que es cuestión de jugar. ¿Cómo conseguir inspiración? Pues llamando a la UIA. O sea que la UIA es el de la revelación. Por lo tanto, ese te ayudará a conectar con la fuente. Y entonces conectar con la fuente pues significa recibir inspiración directamente. Entonces aprovecha ese canal y pídele que te dé inspiración para lo que necesites escribir. Ah, me alegro, si son estupendas vacaciones familiares, pues entonces me alegro muchísimo. O sea que, porque a veces también en las vacaciones se producen choques, porque en las vacaciones es cuando precisamente tenemos que trabajar las cosas más directamente. Entonces nos escaqueamos ahí, nos escapamos durante el resto del año y a veces cuando vienen las vacaciones entonces nos cae toda la fuerza y se mueve energía. Pero yo digo, siempre es bueno. Se mueva para un lado o para otro, siempre es bueno. Lo de las litografías os lo he dicho al principio. Si subís en lo del chat hasta arriba tenéis la dirección de Francesc Martí, que es el que las hace y el que las vende. O sea que se las podéis pedir a él y él las tiene las 72. O sea que, y entonces lo suyo es que le pidáis la litografía que corresponde a vuestro ángel físico o al emotivo para poder pues después meditar con él, trabajar con él, eso es lo interesante. O sea que, pero está por ahí arriba la dirección. Espérate, para que no tengáis copiar vínculo y os coloco aquí otra vez el vínculo y ahí lo tenéis. Ese es su correo electrónico y entonces ahí os ponéis en contacto con él directamente y yo lo único que hago es
es publicitar sus biografías porque me parecen fantásticas y además porque es un buen amigo. Entonces, a ver, no forzosamente si es tu ángel es porque te indica que las personas que están en tu vida vienen de otras vidas, pero puede ser porque generalmente la mayoría somos viejos conocidos. O sea, y además lo notas cuando te encuentras con alguien y esa persona de alguna forma has vivido antes algo con ella, ya lo notas porque la relación se hace inmediata. Entonces, claro, dices, ¿cómo es posible? Cuando todo tiene sus fases de plantación, interiorización, exteriorización y fruto, ¿cómo es posible que yo me encuentre a esa persona y me salte todas las fases? Porque es como si ya lo tuviera todo hecho. O sea que, entonces yo conocí, por ejemplo, pues a un hombre este verano que se casaba además y fue como un reencuentro. O sea que ya nos habíamos conocido ya, aparte que él había estado viendo algunas de mis conferencias y me decía, es que siempre te tengo ahí encima de la cama y a través del ordenador. Pero aparte de eso es que notas que hay una relación, notas que hay una conexión y por lo tanto ya ves que eso no viene porque hemos tenido tiempo de hacerlo en cuestión de pocos días que hemos estado, una semana que hemos estado juntos. O sea que es algo que ya viene de antes. Pero bueno, eso ya digo, cada uno lo tiene que notar en sí. A ver, ¿qué más? Eh, ¿Quién viene de los dos cuando dices su nombre? El que tú necesitas. O sea que en el momento que llamas a la UBIA ya saben ellos si estás llamando al 11 o estás llamando al 17. Y además de eso, si os fijáis en lo que representa el uno y el otro, veréis que el 11 os habla de la victoria y el 17 de la revelación. O sea que son claves distintas. Pero ellos no tienen problema. Eh, ¿Cuál es la mejor forma de unir un ángel con otro? No entiendo en qué sentido los quieres unir. O sea que significa cuando dices unir, igual te refieres a trabajarlos. Si tienes que trabajarlos, los puedes trabajar todos los que quieras cuando quieras. Unirlos, no, no sé, explícame un poco mejor para ver qué quiere decir. Eh, Ahora se encuentran muchas almas gemelas. Sí, probablemente, pero piensa que cuando encuentras una alma gemela, lo mejor es soltarla muy rápido. Porque claro, gemela, ¿qué significa? Que es la otra parte de ti. Si es la otra parte de ti exacta, entonces significa que hay poco trabajo a hacer. Porque precisamente lo que te hace trabajar es encontrarse las cosas que sean imperfectas. Si te encontrases a la otra parte perfecta de ti en el otro lado, no habría trabajo a hacer. Entonces, por eso generalmente, pues si encontramos el alma gemela suele ser furtivo. O sea, la vemos un ratito y se nos va rápido porque ella tiene que seguir su película y nosotros la nuestra. Cuando conectas para la escritura no tiene que ser con un fin especial, tiene que ser para lo que tú quieras. Puede ser escribir tus memorias, hacer un diario o escribir un tebeo. O sea, hay que es pedir inspiración para que lo que tú tienes que sacar en ese momento, sea lo que sea. Trabajar con dos o más al mismo tiempo, no hay problema. Llamas a uno y llamas al otro después. O sea que podéis trabajar con los que queráis. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que, como van moviendo energía en vuestra vida, si trabajáis con varios ángeles y veis que se mueve demasiada energía y no conseguís gerenciarla, no conseguís controlarla, entonces lo mejor es frenar y trabajar con menos. Eso va a gusto del consumidor en función del gasto de energía. O sea, lo interesante es que gastéis la energía que pedís. Esa es la clave. Entonces, claro, si estáis haciendo, por ejemplo, pidiendo a 10 ángeles a la vez, estupendo. Pero claro, 10 ángeles a la vez significa 10 energías distintas que os vienen de golpe. Entonces, claro, es como si estuvierais pidiendo 10 pizzas a la vez. Claro, si pedís 10 pizzas, si las podéis comer bien, pero si no vais a hacer una acumulación de pizzas que al final se van a podrir, os van a salir bichos y os van a dar problemas. Y cuando os las queréis comer podridas, pues entonces la cosa no irá bien, os va a dar dolor de barriga. Entonces hay que intentar mesurar las cosas en función de lo que podamos. Ahora, si te puedes comer 3 pizzas de golpe, te comes las 3, ningún problema. La cuestión será que vayas a hacer gimnasia después y las vayas a descargar. O sea, todo va en función del gasto de energía que nosotros realicemos. ¿Se puede escribir una petición? Sí, claro. O sea que los ángeles están para que les hagamos peticiones, intentando siempre que la petición esté lo más ajustada posible con lo que el propio ángel da, porque para eso hay 72, para que a cada uno le pidamos lo que más o menos lo que aquel ángel está en su territorio y en su órbita del universo. Eso sería el ideal. Escribir para recibir una revelación o recibir una revelación para escribir. Depende del orden que le quieras dar. Para el caso va a ser lo mismo.
O sea que lo suyo es pedirle a la UIA que te dé la revelación para poder escribir. Pero claro, lo de escribir para recibir una revelación, bueno, claro, si te pones a escribir es lo que decía el Picasso, ¿no? Que decía, maestro, que decían que creatividad que tiene y tal, y él decía sí, él siempre, sí, sí, pero que me pille trabajando. O sea que es evidente que si tú lo que quieres es dedicarte a escribir y tal, pues que te pille trabajando. O sea que no es aquello de pedir la revelación y quedarse mirando para arriba y decir, oh, aún no me ha llegado nada, aún estoy esperando. No, la historia es que estemos ahí y entonces cógete el bolígrafo y venga, ñaca, ñaca, a escribir, a escribir, a escribir y a ver si mientras estás escribiendo te cae la revelación encima y te iluminan y entonces, pues claro, al final todo es un engranaje que todo va seguido. O sea que si nos ponemos a ello, igual que si te pones a contestar a alguien que tiene un problema y tal, te va viniendo la respuesta si te abres a ello. El problema es que muchas veces en lugar de abrirnos a la respuesta, lo que hacemos es soltar la respuesta automática que teníamos en la parrilla de salida. Y entonces, claro, esa no es la respuesta buena. La respuesta buena es cuando nosotros nos quedamos en blanco y decimos, venga, mientras escuchamos a la otra persona decimos, iluminadme y decidme a ver qué le tengo que decir a esta persona para poder ayudar. En el momento que nos conectamos, entonces pues la información nos llega. En cambio, mientras tenemos las ideas preconcebidas en la cabeza, entonces no dejamos entrar nada. Está la cabeza tapada, no entra el flujo. Entonces, para que entre el flujo hay que liberarse. Hay que abrirse y tener la capacidad de que nos llegue información distinta a lo que nosotros esperábamos o a lo que nosotros pensábamos. Ese es el juego. Bueno, veo que ya estáis cansadas ya. Cansadas y no sé si estoy mirando, pero sigo sin ver. Ah, sí, tenemos aquí a Lorenzo y por lo tanto, gracias por haber venido, que así como mínimo pues estás allí defendiendo el pabellón masculino, para que no esté yo solo. Pero bueno, veo que ya es hora, yo creo, ya de retirarnos, puesto que ya no tenéis más preguntas. Y entonces pues nos veremos el jueves, espero, en la conferencia sobre la nueva luna y el martes que viene que trabajaremos el ángel 18 que se llama Caliel y que trabaja temas relacionados con la justicia. O sea que espero veros a todos esta semana y la semana que viene, bueno, y la otra y la otra y la otra. Ya sabéis que ahí tenemos 72 ángeles por delante, o sea que espero que vayamos, que la lista se vaya ampliando a medida que vayamos avanzando y la maquinaria